Bien, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Pablo Mate por haberme invitado a participar de este seminario y el tema que voy a presentar lleva por título Potencial Productivo, optimizar y mejorar la nutrición integrada en huertos de cerezo en Chile, mitos y realidades. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de fertilidad de suelo, un concepto bastante simple o una forma de escribir la fertilidad de suelo o de poder definirlo y que sea entendible para todos es la capacidad de un suelo para hacer producir a una planta. ¿Ya? Y de esta forma los suelos que tienen mayor capacidad, que cualquier productor lo puede reconocer porque haga el cultivo que realice en esa zona o en su campo, va a detectar cuál es la mejor zona productiva y por lo tanto le va a asignar el concepto de suelo mucho más fértil. Pero esa fertilidad se puede también descomponer en tres grandes pools, ¿cierto? O tres grandes componentes principales. Una sería la fertilidad química, que es el clásico análisis de fertilidad de suelo. La fertilidad física, que tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, de estanque, donde están las propiedades o los componentes físicos del suelo, que confieren espacio poroso, capacidad de arraigamiento, movimiento de oxígeno, movimiento de agua, ¿cierto?, y capacidad de exploración de raíces. Y en tercer lugar, la fertilidad biológica, que son todos los agentes vivos responsables del constante adecuación del suelo, de la constante creación y del constante arreglo, ¿cierto? Y formación y vida de este suelo, porque el suelo es un ente que está vivo. Bueno, esta fertilidad biológica, que es un concepto bastante moderno, pero que hoy en día, ¿cierto?, está muy de moda, ¿cierto? Se está evaluando la mayoría de los suelos y tiene mucha relación con la capacidad productiva o con la fertilidad del suelo. A grandes rasgos se divide en los componentes bacterias, hongos, actinomicetes y otros organismos como los meso y macroorganismos como las lombrices. De estos organismos vivos, el suelo es mucho más sano, mucho más activo y también el potencial productivo de la planta va a ser mayor. Un ejemplo de ello, ¿cierto? Aquí hay una caracterización de un suelo agrícola, en este caso es un olivar, ¿cierto? Y un artículo ya un poquito antiguo, pero en ese minuto estaba en prensa, y aquí se describen distintos componentes como las levaduras, hongos, actinomicetes, etcétera, y también se determina la cantidad que hay de cada uno. Entonces, por una parte tenemos un análisis cualitativo, donde indica qué es lo que está presente o qué es lo que se puede analizar de acuerdo a la metodología del laboratorio, y también cuantitativo, cuánto hay de cada uno. Y acá es importante fijarse en el exponente que acompaña al 10. Este numerito que está acompañando al 10 es un indicador de cantidad. Entonces, lo que nosotros deberíamos pretender a través del tiempo es que si vamos realizando este análisis año a año, nosotros tenemos una situación inicial, o sea, cuánto hay el día de hoy, y lo importante es que en los siguientes años, ese numerito que está acompañando aquí al 10, ese exponente, vaya creciendo. Eso significa de que cada vez tenemos mayor agentes activos en el suelo y nuestras prácticas de manejo son adecuadas y están permitiendo de que aumente la fertilidad biológica del suelo y por lo tanto nuestro suelo va a ir cada vez aumentando su capacidad de hacer producir. Bueno, uno de los productos biológicos que se ha empleado bastante en agricultura y sobre todo en Chile, por lo menos los últimos 20 años, es el té de compost. Y el té de compost, cuando uno lo escribe cualitativamente, aquí están los principales componentes, ¿cierto? Pseudomonas positivas, bacteriócido lácticas, actinomicetes, levaduras, tricodermas, etcétera, y también su análisis cuantitativo. Y aquí otra vez el numerito que acompaña al 10 es el indicador que nos va a mostrar, ¿cierto?, qué tan fértil es nuestro sustrato biológico que estamos aplicando al suelo. Si ustedes hacen la comparación de este análisis con el anterior, de lo que había presente en el suelo, les va a parecer que en el té de compost probablemente hay mayor concentración, ¿cierto?, de este tipo de agentes vivos. Sin embargo, hay que recordar que esto es el análisis de un sustrato que está concentrado, ¿cierto?, de un extracto concentrado, que luego se diluye en agua y luego se diluye en el suelo, porque se hace una aplicación a todo el suelo y por lo tanto esta gran cantidad, cuando ahora la vamos a medir cuánto fue el incremento por metro cuadrado de suelo, ¿cierto? O por kilogramo de suelo, es bastante baja, ¿ya? Entonces es importante considerar ese análisis porque cuando nosotros estamos empleando este tipo de extractos que son muy positivos, tenemos que hacerlo constantemente porque tenemos que generar una invasión que sea paulatina en el tiempo y que nos permita ir incrementando poco a poco la concentración de estos organismos vivos que van a ser los responsables de estarle dando vida al suelo. Bueno, y respecto a las propiedades físicas, como yo le hablaba, es como la capacidad de estanque en la cual crece un suelo. Dentro de las propiedades físicas, uno define principalmente la profundidad efectiva, ¿cierto? La secuencia de horizonte que sea lo más parecido posible entre ellos, y también el contenido de materia orgánica que está muy ligado a la fertilidad física y también a la fertilidad química. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que no deberíamos tener.
Aquí ustedes ven un suelo de terraza aluvial, que regularmente el productor dice, mira, este es un suelo fácil de trabajar, porque tiene textura franco-limosa o franco-limo-arenosa, entonces muy fácil de trabajar, por lo tanto no requiere labores mayores. Bueno, ese es un error conceptual, porque estos suelos, o todos los suelos, tienden a compactarse en el tiempo, y el principal agente compactador es la lluvia y también las prácticas de riego. Y un suelo que presente poco contenido de arcilla y poco contenido de materia orgánica es más fácilmente compactable. Por lo tanto, ustedes ven aquí, en este perfil de suelo, que hay muchos moteados que se ven de este color eh, semirrojizo, ¿cierto? O entre gris y rojizo o pardo, eso va indicando moteados o reacciones de óxido-reducción donde el agua se acumula por cierto tiempo, luego desaparece, ¿cierto? Y eso es una mala indicador, es un mal indicador de la oxigenación del suelo. Y habiendo poco oxígeno, la raíz va a presentar también poca exploración, como se puede observar aquí en esta imagen, y aquí nosotros vemos la expresión vegetativa del huerto. Es un huerto de 2 años, en este caso con lo que ustedes están viendo es una combinación de la variedad Regina sobre el portainjerto Gisela 6, que presenta escaso desarrollo y ese huerto en el futuro va a tener un bajo potencial productivo, dado que se ha dañado la capacidad de construcción de sus haces vasculares principales, los del primer y segundo año, que son los que conducen agua y que permiten, por lo tanto, determinar cuánto es la capacidad máxima de fijación de carbono o de producción de fotosintatos. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que realizar algunas labores de preparación de suelo que nos van a permitir mejorar las propiedades físicas del suelo y también con ello la capacidad productiva de nuestro huerto. Bueno, respecto a las propiedades químicas, hay muchos elementos que nosotros podemos medir, como el pH, la materia orgánica, los elementos disponibles, ¿cierto? La concentración de cationes dentro de la SIC, etcétera. Aquí están las unidades de medida y aquí están los valores de referencia, incluso separando por grandes grupos texturales de suelo, porque las arcillas presentan comportamientos físico-químicos muy distintos a las arenas y por lo tanto los niveles de referencia para algunos elementos, principalmente los cationes, en suelos donde haya mayor presencia de arcilla deben ser mayores. Por otra parte, también tiene que haber una relación entre estos cationes porque el potasio, el calcio y el magnesio dentro del suelo se parecen mucho, se comportan muy similar y la planta va a realizar una absorción de ellos por un efecto probabilístico. Y dado que dentro de estos tres elementos el calcio se libera muy lentamente hacia la solución del suelo, para asegurar una adecuada nutrición cálcica, este va a ser el elemento que debería abundar dentro de la capacidad de intercambio catiónico. En segundo lugar el magnesio y en tercer lugar el potasio, y eso se mide como la relación calcio, relación magnesio o relación potasio sobre la capacidad de intercambio catiónico o SIC. También se puede determinar sobre la suma de bases o sobre las relaciones directas entre el calcio y el magnesio, entre el calcio y el potasio y el magnesio y el potasio. Aquí están los niveles de referencia y lo que nos sugiere al productor es que realice este análisis de suelo previo al establecimiento de nuestro huerto para realizar los manejos químicos correctivos que nos permitan incrementar la fertilidad química del suelo previo a la plantación y durante el ciclo del huerto realizar muestreos de suelo cada 3 o cada 4 años porque estas propiedades químicas cambian muy lentamente en el tiempo y de esta forma determinar si es necesario realizar fertilizaciones de correcciones invernales para incrementar la cantidad de cada uno de los elementos que podría estar deficiente, ¿cierto? Mejorar la situación productiva de nuestro huerto y luego ajustar el programa de fertilización del huerto en función de la mayor o menor disponibilidad de algún elemento. Bueno, como le mencionaba, cuando hablamos de los cationes calcio, magnesio, potasio, ¿cierto? También el sodio, nosotros podemos determinar si la relación que existe entre ellos es adecuada o no en función del porcentaje que ocupa cada uno dentro de la suma de bases o dentro de la capacidad de intercambio catiónico. Dado que la suma de bases en número es más pequeña que la capacidad de intercambio catiónico, cuando hablamos de relaciones porcentuales, los valores para calcio, magnesio y potasio van a ser mayores que cuando lo expresamos sobre la capacidad de intercambio catiónico. Aquí están los valores de referencia y es importante también determinar que en la mayoría de las condiciones de los huertos de cerezo de Chile, que están plantados principalmente desde la sexta región hacia el sur, cuando se termina capacidad de intercambio catiónico, el método que se tiene que emplear en el laboratorio es acetato de amonio. ¿Ya? Algunos laboratorios trabajan con acetato de sodio, lo cual sería un error para determinar la SIC de los suelos que nosotros vamos a encontrar o de los huertos que están plantados en suelos desde la sexta región de Chile hasta el sur de Chile. ¿Ya? Insisto, el método que sería emplear en el laboratorio es acetato de amonio para poder determinar la capacidad de intercambio catiónico. Y otra forma es la relación directa de cationes, la relación, por ejemplo, calcio sobre magnesio, calcio sobre potasio, magnesio sobre potasio, aquí están los valores de referencia, y obviamente midiendo estos cationes expresados como centímoles por kilogramo o mini-equivalentes por 100 gramos, que son unidades, ¿cierto?, equivalentes. Bueno, ¿a qué corresponde la SIC? La SIC que se mide en mini-equivalentes por 100 gramos o centimoles por kilogramo es la sumatoria de todos los cationes, calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, hidrógeno,
microelementos catiónicos, ¿cierto? Todo eso es determinado con esta metodología, ¿cierto?, de extracto a través del uso del acetato de amonio. Y luego, la CICE, para los suelos del sur, principalmente octava región, zona sur de la octava región, novena, décima región, ¿cierto? O todo lo que comprende desde más o menos Chillán hacia el sur, en la CICE, donde nosotros, que se refiere principalmente a los suelos volcánicos o de origen volcánico, donde tenemos carga variable, para eliminar el efecto de la carga variable que está asociada al pH. Para eliminar el efecto de la carga variable, ¿cierto?, que está asociado a los cambios de pH, uno mide la CICE, porque la CIC podría presentar un cambio de valor, porque si el pH del suelo, en los suelos volcánicos, cambia bruscamente, nosotros podríamos tener un incremento de carga negativa, ¿cierto?, o una disminución de carga negativa en función del pH. Entonces, en ese caso, al medir la CICE, que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva, estamos eliminando esa fluctuación que podría ocurrir mediada por el pH y estamos determinando estrictamente el contenido de calcio, de magnesio, potasio, sodio y aluminio. Y de esta forma, determinando la CICE, ahora nosotros podemos calcular la saturación de aluminio, porque en los suelos de origen volcánico puede hacerse soluble este aluminio y puede dañar la raíz a través de distintos mecanismos y eso afectar el crecimiento de las plantas y por lo tanto la productividad. Entonces, para determinar si el aluminio es dañino o no, nosotros medimos la saturación de aluminio, que es esta fórmula, donde nosotros tomamos el aluminio de intercambio, lo dividimos en la CICE, que está determinada con esta fórmula, se multiplica por 100, y si el valor es inferior al 5%, entonces ese suelo no tiene problemas para el desarrollo de nuestro huerto, ¿ya? El aluminio, insisto, en suelos volcánicos se va haciendo soluble a través de la acidificación. Aquí tenemos las reservas de aluminio estructural, que cuando se va generando acidificación del suelo, el aluminio se va solubilizando y se transforma en aluminio más 3 o aluminio libre, el cual puede causar daño a nivel de raíz de la planta a través de tres mecanismos. Por una parte, puede afectar la estructura de la membrana plasmática, también puede dañar la función de las mitocondrias y también puede dañar, ¿cierto?, la estructura de las vacuolas. Entonces, de esta forma, las células de la raíz van perdiendo su funcionalidad, su capacidad de absorber agua y también de absorber nutrientes, y eso va afectando el desarrollo de la planta y luego ya tenemos plantas de menor tamaño y también menor productividad. Bueno, esta capacidad de intercambio catiónico no solamente tiene que ver con la reserva de nutrientes, sino también tiene que ver con la capacidad de entrega de nutrientes. Si nosotros tenemos un suelo con mayor porcentaje de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico es mayor. Si ustedes lo grafican como un estanque de combustible, la capacidad de estanque en este suelo sería mayor. En cambio, en un suelo arenoso, esta capacidad de estanque es mucho menor. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, en un suelo arcilloso nosotros podríamos realizar uno, dos o tres eventos de fertilización en la temporada y los nutrientes van a quedar retenidos en el suelo y luego a través de distintos mecanismos se van a ir haciendo disponibles para la planta. En cambio, en un suelo arenoso, si nosotros realizamos golpes de fertilización, dado que su capacidad de almacenaje es pequeña, vamos a perder muchos nutrientes por lavado. Entonces, en este tipo de suelos de baja capacidad de intercambio catiónico, estamos obligados a realizar muchas aplicaciones durante el ciclo de cultivo y durante el ciclo de crecimiento, pero en pequeñas dosis, dado que la capacidad de estanque es muy pequeña. Pero a su vez, esta SIC tiene una capacidad de entrega de nutrientes hacia la solución del suelo. Y en los suelos arcillosos, donde hay mucha fuerza química o electroquímica, los nutrientes son retenidos con mucha fuerza y luego se van liberando lentamente hacia la solución del suelo y es lo que afecta principalmente a nutrientes como el calcio, como el magnesio y como el potasio. En cambio, los suelos arenosos, que presentan una baja capacidad de intercambio catiónico, si bien la capacidad de estanque es pequeña, la fuerza de retención química es baja, por lo tanto los elementos van a ser liberados con mucha facilidad hacia la solución del suelo. Entonces, si bien los suelos arcillosos tienen como ventaja que presentan una SIC bastante alta, o sea, una alta capacidad de reserva de nutrientes, la capacidad de entrega de estos nutrientes hacia la solución del suelo, principalmente para los cationes, es menor que lo que ocurre en un suelo arenoso, que si bien su SIC es baja, tiene como ventaja que entrega nutrientes con mayor facilidad, y eso tiene que ser considerado cuando uno interpreta la fertilidad de los suelos, dependiendo de la textura con la cual estemos trabajando. Bueno, y cuando nosotros estamos midiendo también esta concentración, ¿cierto? Nosotros estamos evaluando el factor capacidad. ¿Qué significa el factor capacidad? ¿Cuánto hay de un nutriente en el suelo? ¿Ya? Sin embargo, ese factor capacidad, para que se traduzca en que una planta lo pueda absorber y pueda crecer, tenemos que ver la facilidad con la cual los elementos son entregados, que se llama también factor intensidad.
podríamos tener, por ejemplo, un suelo muy fértil, pero con un escaso sistema de raíces, donde la raíz no es capaz de capturar los nutrientes que le está entregando el suelo. Al revés, podemos tener un suelo con mediana fertilidad, pero con una gran exploración de raíz. Y estas raíces van a conquistar gran parte de los sitios del suelo y por lo tanto van a tomar contacto con los nutrientes que le ofrece el suelo y la planta se va a nutrir adecuadamente. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos chocolates. Tenemos por una parte un chocolate que es 100% cacao, 100% concentración de chocolate, ¿cierto? Y una persona consume 100 gramos de este chocolate. Al consumir 100 gramos de un chocolate 100% concentración, está consumiendo 100 gramos de cacao, ¿ya? O sea, tenemos aquí el caso de un suelo altamente fértil, de altos niveles de concentración. En el caso de la derecha, tenemos un chocolate solamente con 50% de concentración de cacao. Pero si la persona consume 300 gramos de este chocolate, para calcular el consumo neto de cacao, ¿cierto? Multiplicamos 300 por 0,5, que es el 50%, y eso nos da como resultado un consumo de 150 gramos de cacao. Por lo tanto, en el ejemplo de la derecha, el suelo que era menos fértil, si esto fuese un suelo, habiendo una mayor capacidad de exploración de raíces y mayor capacidad de consumo, hay también un mayor consumo de nutrientes por parte de la planta y por lo tanto un mejor desarrollo. O sea que va a ser muy importante la capacidad exploratoria de las raíces que tiene mucha relación con las propiedades físicas del suelo. Y aquí hay un ejemplo, estos son raíces de cerezo, tenemos a la izquierda, ¿cierto? Una alta capacidad de intercepción, tenemos una tremenda masa de raíces, ¿cierto? Raíces fasciculadas, muy divididas, con muchas raíces finas activas, y a la derecha un suelo con limitaciones físicas, con escasa exploración de raíces. Bueno, ¿cuáles son las herramientas disponibles para corregir limitaciones de suelo? ¿Ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de los mitos y también de las realidades. En primer lugar, y ojalá previo a la plantación, tenemos que realizar una preparación mecánica de cobertura total y profunda, previo a la plantación, lo más profunda posible y de cobertura total para eliminar cualquier limitación que exista en el momento o que pudiera existir en el futuro mediano de nuestro huerto, es decir, que elimine cualquier limitación durante un periodo de al menos 4 o 5 años. Luego, camellones previo a la plantación. Y aquí tenemos un mito. Dicen que los suelos, muchos productores, ¿cierto? Dicen que los suelos no necesitan camellón, ¿ya? Y que más, que en el caso del cerezo, el trabajar con camellones puede dificultar la instalación de las escalas al momento de la cosecha. Bueno, aquí hay que considerar lo siguiente. Por una parte, el cerezo concentra el crecimiento de raíces principalmente desde mediados de primavera hasta mediados de verano. Por lo tanto, cuando comienza la floración, la cuaja de la cereza, la raíz tiene muy poca actividad. Entonces, si nosotros queremos que la raíz tenga actividad, para ello tiene que haber temperatura en el suelo. Si la raíz está activa, tiene mayor función hormonal y eso va a afectar positivamente la cuaja y también el tamaño potencial de los frutos. Entonces, si estamos trabajando en suelos o en sectores donde hay riesgo de lluvia primaveral, cada vez que llueve el suelo se enfría y cuando el suelo se enfría, la raíz baja su tasa de crecimiento o retarda su tasa de crecimiento. Si nosotros construimos un camellón, el agua va a entrar al camellón y va a salir rápidamente porque tiene un gran espacio poroso. Por lo tanto, cuando el suelo del camellón pierde el agua, tiene la capacidad de tomar temperatura y con ello las raíces presentes en el camellón también van a presentar una mayor tasa de crecimiento y eso va a afectar positivamente la cuaja, la división celular y el tamaño potencial de los frutos. Por lo tanto, en los huertos de cerezo tenemos que hacer siempre camellón. Lo que nosotros vamos a discutir es el tamaño o la dimensión del camellón. Luego, subsolado en huertos establecidos. Mito, ¿cierto? Que los suelos no se compactan porque hay poco tránsito de maquinarias, ¿ya? Es un mito. La realidad es que los suelos se compactan principalmente por el efecto del agua de lluvia y también de las malas prácticas de riego. El efecto de las maquinarias sobre la compactación de los suelos es menor en comparación al efecto que genera el agua. Otra práctica es la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos vía riego cobertera. Aquí también hay otro mito, dice que los suelos, sobre todo los del sur, tienen alta materia orgánica, por lo tanto no requieren aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos. Eso también es un mito, porque en la práctica esa materia orgánica presente en los suelos es una materia orgánica altamente estabilizada, altamente estructurada, ¿cierto? Que tiene una tasa de entrega de nutrientes y una tasa de ciclaje para la biomasa del suelo que es bastante lenta. Cuando aplicamos ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, estamos hablando de la fracción activa de la materia orgánica, o sea, la fracción que tiene directa relación con la fertilidad del suelo y con el funcionamiento de las raíces y de la biomasa presente en el suelo. Entonces, cada vez que aplicamos ácidos húmicos y fúlvicos, estamos potenciando el desarrollo de la planta y estamos ayudando a que se aniden nuevas raíces en la zona donde se está anidando el ácido húmico y el ácido fúlvico en el suelo.
Bueno, otra práctica que también podemos realizar es la aplicación de enmiendas orgánicas, las cuales tienen que realizarse en otoño o en invierno, ya máximo en invierno. Siempre, ¿cierto? En los meses de aplicación de las enmiendas orgánicas, hablamos de los guanos, ¿cierto? Guanos compostados, debería realizarse en los meses de mayo, junio o máximo julio, ¿ya? Entonces, aquí también existe el mito que las enmiendas orgánicas suben la conductividad eléctrica. Eso es un error técnico. Si nosotros calculamos el aporte de nutrientes a través de una enmienda orgánica y generamos el mismo aporte con fertilizantes convencionales, ustedes van a observar que la conductividad eléctrica con el fertilizante convencional es al menos el doble de lo que se genera con la enmienda orgánica. ¿Por qué? Porque la enmienda orgánica va liberando controladamente los nutrientes y a su vez presenta compuestos orgánicos que generan carga y que van liberando nutrientes y también los van capturando. Por lo tanto, las sales en solución, que son las que representan la conductividad eléctrica del suelo, son mucho más bajas cuando trabajamos con enmiendas orgánicas que cuando estamos trabajando con fertilizantes. Entonces, en todos los casos, el uso de fertilizantes convencionales siempre va a generar una mayor conductividad eléctrica en el suelo que lo que se genera con cualquier enmienda orgánica. Y por último, como otra práctica también a realizar para mejorar limitaciones de suelo, limitaciones físicas principalmente, es la aplicación de biomasa microbiana benéfica a este suelo. Y aquí podemos usar té de compost, té de humus, cócteles de microorganismos ya formulados, como hay bastantes que ya se comercializan. Y aquí tenemos un mito, ¿cierto? Los suelos siempre tienen actividad biológica, lo cual es alimentada por las hojas caídas y otras enmiendas orgánicas. Bueno, ¿por qué es mito? Porque si bien hay hojas caídas, la masa o el carbono que aporta la biomasa de las hojas caídas es bajísima. Y en segundo lugar, la biomasa presente en el suelo tiene ciclos de actividad y es dependiente del manejo que haga el agricultor. Si comenzamos a trabajar con aplicaciones de pesticidas, de hecho hay que hacerlo, sobre todo con aplicaciones de productos cúbricos, estamos controlando no solamente enfermedades, sino que cuando el cobre cae al suelo, también está dañando la biomasa benéfica del suelo y va bajando la actividad biológica, ¿ya? Por lo tanto, eso nos obliga a estar reponiendo constantemente esta actividad biológica a través de la aplicación de biomasa benéfica, donde están las herramientas que le acabo de mencionar. En términos de enmiendas orgánicas, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con estas enmiendas orgánicas aplicadas en otoño o en invierno, como les decía, tenemos los guanos en estado fresco, semicompostados, ¿cierto? O compostados. Para el caso del cerezo y en función del rendimiento que nosotros queramos lograr, también hay un requerimiento de nutrientes, principalmente de nitrógeno, y la dosis de la enmienda orgánica tiene que ajustarse a la necesidad de nitrógeno en nuestro huerto. Porque si aplicamos una dosis mayor, podríamos estar causando una sobrevigorización y probablemente algún efecto negativo en la producción de la fruta. Entonces, estas enmiendas orgánicas van a ajustar su dosis en función del rendimiento de nuestro huerto y también del requerimiento de nitrógeno. En el caso del cerezo, el requerimiento de nitrógeno fluctúa entre 4 y 6 kilogramos por tonelada a producir. Y si hablamos de un rendimiento que podría fluctuar entre 6 a 15 toneladas, hay productores que han llegado incluso a 30 toneladas en algunas zonas del país, ¿cierto? Pero aquí colocamos un rango, ¿cierto? Con alta probabilidad de obtención. Nosotros vamos ajustando la dosis de enmienda orgánica, dependiendo si está fresca, semicompostada o compostada, al menor o mayor rendimiento. Y aquí tenemos el rango o la escala en la cual va a fluctuar la dosis de enmienda orgánica a emplear anualmente. Y es importante indicar que esto tiene que aplicarse todos los años, porque de esa forma estamos construyendo suelo y también estamos entregando una fuente de alimentación para la biomasa benéfica del suelo. Y junto con ello estamos aportando nutrientes, casi la totalidad de los nutrientes que requiere nuestro huerto de cerezo, y probablemente el productor que trabaje con aplicación de enmienda orgánica anualmente tenga solamente que realizar aplicaciones de calcio asociado a ácidos carboxílicos temprano en la temporada y aplicaciones de potasio para el crecimiento del fruto, ¿ya? La totalidad de los otros elementos va a estar cubierta por el aporte de estas enmiendas orgánicas en la generalidad de los casos. Bueno, aquí hay un ejemplo de aplicación de ácidos húmicos en huertos nuevos, ¿cierto? Experimentos realizados aquí muy cercano a la zona de Chillán, ¿cierto? Este es en un huerto bastante grande de la zona, y lo que ustedes ven, o lo que ustedes están viendo como resultado es el crecimiento de una temporada de la variedad Regina sobre el portainjerto Gisela 6. Aquí se emplearon ácidos húmicos y fúlbicos durante los primeros meses de desarrollo, del primer año de desarrollo de las plantas, y al término del periodo de crecimiento, es decir, al otoño siguiente, nosotros medimos la ganancia de crecimiento lineal acumulado, cuánto creció hacia arriba, cuánto crecieron los laterales, etcétera, y se compara respecto del tamaño que tenían las plantas inicialmente, y luego medimos esta ganancia, comparamos el control respecto a los tratamientos con ácido húmico y fúlvico, ¿cierto? Y el análisis estadístico indica que hay una diferencia significativa y que porcentualmente corresponde entre un 20 y un 30% más de crecimiento usando este tipo de compuestos. Si vemos ahora la ganancia de diámetro de tronco medido en términos porcentuales para que cada planta se compare consigo misma,
También estamos observando un incremento positivo cuando estamos empleando ácidos húmicos y ácidos fúlvicos y que en términos porcentuales corresponde del orden de un 20 o un 25% sobre lo que había, sobre el crecimiento logrado en el control. Otros compuestos que también nos ayudan al crecimiento de la planta son, por ejemplo, los extractos carbonados generados por biomasa benéfica, que tiene un efecto rizogénico. Este es el producto comercial Fort Soil, usado en dosis de 25 litros por hectárea, que corresponde a 45 cc por planta. Se aplica temprano en primavera cuando se está iniciando el crecimiento de las raíces. Y nosotros realizamos, ¿cierto?, este experimento en condiciones controladas, son plantas en maceta, para poder tener mayor control del crecimiento de raíces y poder medir la masa de raíz al término de la temporada, y medimos una serie de parámetros de crecimiento, como altura inicial de planta, altura final de planta, ganancia porcentual de altura, largo acumulado de brote sobre el injerto, bajo el injerto, etcétera. Y podemos observar diferencias significativas en la ganancia porcentual de altura, ¿cierto?, que es bastante mayor utilizando este producto, ¿cierto?, que tiene efecto risogénico, y también un efecto significativo, muy notorio, en el peso seco de las hojas nuevas, ¿ya? Entonces, esto está demostrando el efecto benéfico del uso de este producto, con su efecto rizogénico. Luego, si nosotros medimos, por ejemplo, la concentración de nutrientes en hojas, ¿cierto? Esta ya es la segunda temporada de evaluación de este experimento. Colectamos la muestra de hoja en enero de la temporada siguiente para que lo podamos comparar con los estándares normales. Y luego vamos haciendo la comparación entre los tratamientos, entre el tratamiento que tiene Fort Soil respecto del control. También estamos observando algunas diferencias significativas para algunos elementos, con incrementos, por ejemplo, en la concentración de azufre, ¿cierto? En la concentración de calcio, a pesar que no es significativo, eh, mayor concentración de fósforo, ¿cierto? Mayor concentración de nitrógeno, y aquí ustedes pueden ver el valor P para ver la significancia. En algunos casos hay diferencias significativas, en otros casos no los hay, ¿cierto? Y destaca fuertemente la mayor concentración de zinc, que está asociada a la actividad auxínica que se está generando en la planta cuando se está empleando este producto de efecto rizogénico. Otros productos que también son mejoradores de suelo, por ejemplo, el uso de ácidos húmicos con biomasa benéfica. El producto comercial, ¿cierto? Tiene como nombre Vacuum Secus, que se está empleando en dosis de 60 litros por hectárea, 30 litros por hectárea respecto a un control. Y también estamos viendo un efecto positivo sobre indicadores de crecimiento de la planta, sobre producción de biomasa. Lo que nosotros hacemos es medir el peso de las hojas previo a la caída invernal, porque si estamos cosechando las hojas tenemos una medida directa de la producción de biomasa durante la temporada. Entonces es bastante fácil de realizar a nivel de campo, sobre todo con plantas nuevas, ¿cierto? También se puede hacer a nivel de macetas, etcétera. Y consiste en cosechar las hojas de la planta, ¿cierto? Tienen que ser plantas de poco desarrollo para que podamos alcanzar a todas las hojas, para que sea fácil de realizar. Y es una medida directa, como le mencionaba, de la capacidad de producción de biomasa, es decir, del crecimiento. Esto es más fácil que medir largo de brotes, ¿cierto? O número de brotes. Y lo estamos haciendo regularmente en todas las especies vegetales y es un buen indicador de la ganancia de crecimiento vegetativo. Como ustedes pueden ver, empleando este producto en dosis creciente, tenemos un efecto positivo sobre la producción de la planta que estaría mostrando las bondades de este producto en uno de los parámetros de crecimiento que fueron medidos en el experimento. Bueno, en términos de nutrición, ¿cierto? El cerezo, al igual que todos los frutales, en los primeros años de desarrollo genera mucha madera que la arquitectura productiva, y esa madera se compone principalmente de calcio y de nitrógeno, ¿ya? Y muy por debajo está la concentración del otro elemento como el potasio, como el fósforo, como el magnesio. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque cuando estamos plantando huertos de cerezo, además del calcio presente en el suelo, es muy probable que tengamos que realizar aplicaciones de calcio como enmienda antes de establecer, o aplicaciones de calcio durante el programa de fertilización. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando nos estamos desplazando hacia el sur, porque los suelos del sur presentan menor concentración de calcio, y si queremos lograr una gran arquitectura productiva las primeras 2 temporadas, es decir, potenciar lo que va a ser el desarrollo final del huerto y la productividad de nuestro huerto, por lo menos los primeros años de producción, para que vamos recuperando de forma más rápida la inversión, es importante realizar estas aplicaciones de calcio, porque el análisis de estas plantas, ¿cierto? Corresponde al análisis de una planta manejada en KGB, ¿cierto? En la combinación lápiz-sobre-col, y esta planta fue colectada en el periodo de receso, previo a la rotación. Cuando nosotros hacemos este análisis, ¿cierto? Los resultados, los datos nos están mostrando de que la planta se nutre principalmente de calcio. La formación de madera se compone principalmente de calcio. Por lo tanto, insisto, sobre todo en condiciones de suelos hacia la zona sur, tenemos que preocuparnos de las enmiendas calcáreas del suelo y también de la aplicación de calcio durante el programa de fertilización, para que logremos una adecuada arquitectura productiva y potenciemos el rendimiento de nuestro huerto en el mediano plazo.
Respecto al crecimiento de frutos, si nosotros quisiéramos hacer un análisis un poquito más fino de los nutrientes y determinar cuándo hay que aplicar un nutriente o cuándo hay que aplicar otro, eh, en el caso del fruto, si nosotros medimos los días después de plena flor, ustedes van a ver que en términos de acumulación de peso seco y peso fresco, se logra ver la curva doble sigmoidea propia del cerezo y que los nutrientes, la acumulación de nutrientes en la fruta sigue el mismo patrón, muy parecido a esta curva doble sigmoidea, y vamos a observar la gran ganancia de nutrientes, de todos los nutrientes en general, en el último tercio de desarrollo del fruto, es decir, en los últimos 20 días. Y esta ganancia, ¿cierto?, es de igual magnitud para todos los elementos, nitrógeno, potasio, calcio inclusive. Hay mucha ganancia de calcio en las etapas finales de crecimiento del fruto. Esto nos está mostrando que este elemento debería aplicarse no solamente a la floración, sino que durante todo el periodo de desarrollo de nuestro fruto para mejorar la estructura de la fruta y también mejorar la calidad de cosecha de nuestra fruta. Bueno, si queremos mejorar la recuperación de nutrientes por parte de la planta, pensemos que estamos trabajando en un huerto de cerezo, en un suelo que tiene problemas de fertilidad para algún o algunos nutrientes, nosotros tenemos que tratar de realizar la aplicación de esos nutrientes que están deficientes en el periodo de máximo crecimiento de raíz. Como ustedes pueden ver y como les muestra esta gráfica de un rizotrón, el crecimiento de las raíces de cereza se está concentrando principalmente desde mediados de primavera hasta mediados de verano. Por lo tanto, insisto, para aquellos suelos que presenten algún problema de fertilidad, el nutriente que sea problema debe concentrar su aplicación en este periodo para que haya mayor posibilidad de absorción por parte de la raíz y por lo tanto la planta se nutra mejor de este elemento que ya estaba deficiente. Luego, si queremos ya realizar un programa de fertilización, ¿cierto? Que sea muy fácil de entender, entonces nosotros proponemos este sistema bastante simple, donde la dosis de cada nutriente se va a ajustar en función del rendimiento que presenta nuestro huerto. Esta ecuación funciona bastante bien para huertos en plena producción, ¿ya? Entonces, la dosis de nitrógeno va a ser función del rendimiento y nosotros vamos a aplicar desde cero, estoy pensando en los huertos del sur, huertos en producción, ¿cierto? Hasta un máximo de 6 kilos de nitrógeno por cada tonelada de fruta a producir. O sea, si el suelo es rico en materia orgánica, si el portainjerto es vigoroso, si el huerto es vigoroso, si presenta mucha expresión vegetativa, es probable que no tengamos que aplicar nitrógeno porque con todo el nitrógeno que se libera naturalmente a nivel del suelo es suficiente para que se nutra nuestro huerto. Al revés, si el suelo es muy pobre en materia orgánica, si el portainjerto es débil, si la combinación es débil, si al huerto le falta vigor, entonces vamos a tener que maximizar esta dosis de referencia y vamos a llegar hasta un máximo de 6 kilos de nitrógeno por tonelada a producir. Para el caso del fósforo, el factor va a fluctuar entre 3 y 12 kilogramos de P2O5 por tonelada a producir. Para el caso del potasio, entre 5 y 15 kilogramos de K2O por tonelada a producir. Para el calcio, entre 3 y 12 kilos de óxido de calcio por tonelada a producir. Y para el magnesio, entre 3 y 6. Eh, ¿En función de qué vamos a determinar si subimos o bajamos el factor de osificación? Bueno, primero vamos a trabajar con análisis de suelo, análisis foliares, para ir ajustando, ¿cierto? Cambios en la dosis de referencia de este factor en función de los cambios en la nutrición interna de la planta y también de lo que podría estar faltando en el suelo. Para el caso del nitrógeno, el principal factor a considerar es el vigor. Más que la concentración de nutrientes en la hoja o en el suelo, lo que nos importa a nosotros es el vigor, pero el vigor de la combinación en general y el vigor del huerto. Para el caso del fósforo y el calcio, nos vamos a fijar principalmente en el análisis de suelo, y para el caso del potasio y el magnesio, nos vamos a fijar tanto en análisis de suelo como también en análisis foliar. Y eso nos va a permitir entonces ajustar este factor que le estoy presentando en esta ecuación. Aquí hay un ejemplo, un huerto de cerezos con un rendimiento estimado de 10 toneladas por hectárea en un portainjerto vigoroso. Como el portainjerto es vigoroso, el factor de osificación que fluctuaba entre 0 para huertos muy vigorosos hasta 6 para huertos débiles, ¿cierto? Lo vamos a arbitrariamente fijar en 2, ¿ya? Entonces sería un rendimiento de 10 toneladas por hectárea por un factor de 2. La dosis a emplear de nitrógeno para toda la temporada corresponde a 20 kilogramos por hectárea. Para el caso del fósforo, potasio, calcio y magnesio, estamos utilizando valores intermedios dentro del rango que estaba indicado y eso nos genera dosis de 30 kilogramos de P2O5 por hectárea, 100 kilogramos de K2O, 30 kilogramos de óxido de calcio y 30 kilogramos de óxido de magnesio. Si nosotros quisiéramos ajustar estos valores, tendríamos que trabajar con análisis de suelo, análisis foliares, ¿cierto? Como lo mencionaba en la lámina anterior. Y aquí está el programa, ¿cierto?, de fertirrigación usando fertilizantes genéricos que van a encontrar en cualquier comercial. Y está distribuido por meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y aquí está el total de las unidades que calculamos con este programa.
Y importante considerar que el calcio, sea cual sea la fuente que ustedes emplean, se sugiere el uso de calcio formulado con ácidos carboxílicos, tiene que aplicarse solo, porque el calcio es un elemento muy reactivo tanto con el azufre como con el fósforo, puede formar sulfatos de calcio, fosfato de calcio y precipitar. Por lo tanto, se tiene que aplicar solo. Entonces, en este programa, al usar colores, se facilita la interpretación por parte del aplicador. Si usted le dice al aplicador que se aprenda las compatibilidades de fertilizantes, se podría equivocar y lo que va a ocurrir es que muchas veces no va a aplicar fertilizantes porque frente a la duda se va a abstener. En cambio, si nosotros le presentamos una tabla de colores y le decimos, mire, productos que presenten un color distinto, no los debe mezclar y los tiene que aplicar en riegos separados, eso le facilita el manejo. Y de esta forma, cada vez que aplique calcio, lo va a aplicar solo. Cada vez que aplique fósforo, lo va a aplicar solo, no porque pueda precipitar, sino que nosotros concentramos el fósforo para que además de servir de limpieza de las cañerías, también nos ayuda, ¿cierto?, a generar una mejor percolación, ¿cierto?, movimiento de agua y oxígeno en el perfil del suelo, porque la aplicación concentrada de ácido fosfórico va rompiendo ciertos enlaces químicos en el suelo, va generando ciertas mini fracturas y permite mejorar la infiltración de agua y también el movimiento de oxígeno. Bueno, otra cosa a considerar es cuando comenzamos a hablar ya de algunos indicadores de calidad de fruta, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros medimos regularmente la firmeza y también el peso del fruto o el calibre del fruto. Y aquí hay una caracterización general donde tenemos un universo de 700 frutos, ¿cierto? 100 frutos por variedad, ¿cierto? Esto es solamente un ejemplo, no es un estudio acabado, sino que es solamente un estudio prospectivo, pero nos está indicando que trabajando con el mismo equipo de firmeza, cada variedad va a presentar valores distintos. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar esto? Esto no debería ser un comparativo de que tal variedad es más firme que esta otra, porque eso es genético. Lo que a nosotros nos interesa saber es cuáles son los valores de firmeza en los cuales se mueve cada una de estas variedades. Y luego vamos comparando en la nueva cosecha si estamos cumpliendo con ese rango de firmeza característico para cada variedad. Y a su vez, ese rango de firmeza, ¿cierto? O ese valor de firmeza no tiene el mismo comportamiento cuando hablamos de peso de fruto. Si ustedes ven la gráfica, las variedades están presentadas en el mismo orden, pero cuando hacemos el comparativo de cuál presenta el mayor valor, no hay coincidencia. Por ejemplo, en el caso de esta gráfica, donde la variedad santina presentaba los mayores valores de firmeza comparativa respecto de las otras variedades, en términos de peso de fruto, eran las que presentaban el menor peso. ¿Ya? Entonces tampoco significa que sea una relación inversamente proporcional, porque si fuese así, entonces los menores valores de firmeza deberían ser los mayores valores de peso, y no es justamente así, porque en este caso Lapins, que tiene un valor intermedio de firmeza, está presentando también un mayor valor de peso. ¿Ya? Entonces, importante desde esta gráfica, ¿cierto? La información que nosotros debemos sacar de esta gráfica es que tenemos que caracterizar las variedades. Cada variedad va a presentar un rango de firmeza, un rango de peso y un rango de calibre. Por lo tanto, cuando comparamos, tenemos que hacer comparaciones específicas de una misma variedad. No podemos comparar todas las variedades entre sí porque son genotipos distintos. Y otra cosa muy importante, regularmente al productor le gustaría tener un fruto de alto calibre, de alto Brix y de alta firmeza, lo cual es muy difícil de obtener, dado que la relación que existe entre los grados Brix y la firmeza es inversamente proporcional. Si nosotros relacionamos acumulación de grados Brix con materia seca en la fruta, eso es directamente proporcional porque estamos hablando de acumulación de carbohidratos. Los grados Brix son los azúcares reductores y la materia seca los carbohidratos totales. ¿Ya? Entonces va a haber directa relación. Pero si nosotros queremos lograr mayor firmeza, piensa que cuando el fruto comienza a madurar, ¿cierto? Van ocurriendo ciertas reacciones químicas orgánicas que van generando una pérdida de firmeza porque el fruto se va haciendo, en la medida que va madurando, ¿cierto? Va comenzando su senescencia. Entonces, normal que vaya perdiendo firmeza. Por lo tanto, si nosotros queremos lograr más Brix y más firmeza, va a ser imposible. Y lo que el productor debe buscar es un punto de equilibrio en el cual se tengan los Brix necesarios, pero sin haber perdido firmeza. Y como era de esperar, la relación entre materia seca y firmeza en la fruta es inversamente proporcional. Es decir, si nosotros queremos lograr más firmeza, la materia seca no explica que tengamos más firmeza. Entonces, ¿qué va a ser más importante terminar en la fruta? Si hablamos de firmeza o materia seca, a mi juicio es mucho más importante la firmeza porque va a ser un indicador de calidad que también va a ser utilizado a la llegada, ¿cierto?, a la recepción de la fruta en el mercado de destino.
Respecto a concentraciones nutricionales en la fruta, ¿cierto? Este también es un estudio prospectivo, ¿cierto? Son 20 muestras de fruta de la variedad Regina, primera cosecha, porque esto puede ir cambiando a la medida que vamos avanzando en eventos de cosecha. Ustedes van a observar que en términos nutricionales hay muchas correlaciones entre la mayoría de los elementos. Por ejemplo, una mayor concentración de calcio en la fruta está asociada a mayor concentración de nitrógeno, una mayor concentración de magnesio en la fruta también está asociada a una mayor concentración de nitrógeno, y así van a encontrar muchas correlaciones positivas entre los nutrientes. Sin embargo, si ustedes correlacionan el porcentaje de materia seca de la fruta con algún nutriente, van a observar, mirando la última columna, que prácticamente no existe ninguna correlación. Es decir, no hay ningún nutriente. Me refiero a este estudio prospectivo, esto solamente varía Regina, ¿cierto? Primera cosecha. En este estudio nosotros estamos observando que no hay ningún nutriente que explique una mayor concentración de materia seca en la fruta. Es decir, cuando uno especula y dice, mire, incremente el contenido de calcio y eso a subir la materia seca, lo que nos dicen estos valores es que eso no está ocurriendo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno quiere asociar valores y tratar de dar sentencias y decir si ocurre esto o pasar esto otro, se tiene que demostrar, pero se tiene que demostrar con estudios como el que le estoy mostrando aquí en esta lámina. Bueno, también hay productos que nos van a ayudar a mejorar algunos atributos de calidad, como por ejemplo el calibre de la fruta. Uno siempre pensaría que al aumentar el calibre de la fruta puede perder firmeza, ¿cierto? Es lo lógico de pensar. Sin embargo, hay productos que por su composición y sus características y su funcionamiento dentro de la planta pueden mantener perfectamente la firmeza de la fruta, pero mejorar el calibre. Este es el producto, o sea, este es el caso de un producto que es complemento de la nutrición y que tiene un efecto activador hormonal, cuyo nombre comercial es Transflo XL, ¿cierto? Y aquí estamos viendo el efecto de la aplicación de este producto, que tiene dos aplicaciones a la temporada, regularmente inicio de floración, y hubo 50 y 80% de la floración como segunda aplicación, y estamos viendo que después de evaluar una gran población de frutas, ¿cierto? Y con muchas repeticiones, el efecto sobre la firmeza, ¿cierto? No es ninguno, es decir, la firmeza se mantiene, pero sí logramos un incremento de calibre. O sea, estamos mejorando el calibre de la fruta, lo cual tiene también mucha importancia respecto al precio, y la firmeza se está manteniendo con la acción de este producto que es complemento de la nutrición. Bueno, y la forma de medir si está adecuadamente nutrido nuestro huerto de cerezo regularmente es el análisis foliar, que para el caso de Chile se colectan hojas del tercio medio de la ramilla del año entre el 15 de enero y 15 de febrero. Eso puede variar dependiendo de la precocidad de la variedad, ¿cierto? Podríamos adelantar un poquitito el muestreo o probablemente retrasarlo si es que estamos trabajando en el sur. Pero este es el valor o la tabla de referencia universal empleada para el cerezo, ¿cierto? Una tabla de origen gringo, que es bastante antigua, que fue elaborada con otras variedades que probablemente no se cultiven en la actualidad. Bueno, aquí ustedes están viendo los niveles adecuados, que ojalá todos los nutrientes estén dentro del nivel adecuado y que pocos nutrientes salgan de este rango, ¿ya? También se definen los niveles deficientes y niveles excesivos, ¿cierto? La definición de nivel deficiente o excesivo es aquella concentración que está asociada a una sintomatología visual a nivel de huerto, ¿ya? Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer es que, o el mito, es que todas las variedades se comportan igual y que es un error que se está empleando en la agricultura, ¿cierto?, de Chile al menos, donde todas las variedades se comparan con el mismo estándar. Entonces, mito, ¿todas las variedades se comportan igual? No, no es así. Hay diferencias entre variedades y sobre todo las combinaciones varía por injerto. Aquí ustedes pueden ver en este estudio, donde estamos trabajando con un universo eh, de muchas plantas muestreadas, ¿cierto? De muchas hojas que están llegando a nuestro laboratorio, ¿cierto? Tenemos aquí un N de 390 muestras y trabajamos con las principales variedades cultivadas en Chile: Bing, Cordia, Lapis, Regina, Santina, Sweetheart, ¿cierto? Y utilizamos la variedad como tratamiento y el número de muestras por variedad como repetición, ¿ya? Que sería un análisis estadístico no compensado porque no tenemos el mismo número de repeticiones por variedad, lo cual dificulta mucho más encontrar diferencias significativas. Sin embargo, con esas limitaciones, aún así estamos encontrando diferencias en la concentración de fósforo entre variedades, en la concentración de calcio, de magnesio, de cobre, de manganeso y de boro. Ya puede que la concentración de cobre a lo mejor esté afectada por el número de aplicaciones de productos cúbricos, sí, perfecto, pero las concentraciones de manganeso, de calcio, de magnesio, también de boro, ¿cierto? Y de fósforo, probablemente no. Entonces esto está mostrando una diferencia varietal y también nos invita a que vamos generando estándares de comparación de análisis de tejido, análisis foliar principalmente, por variedad o por combinación variedad por injerto. Es decir, podemos avanzar mucho más en este camino y podemos ajustar con los resultados que se vayan obteniendo de mejor forma el programa de fertilización ampliar en el huerto.
También nosotros podríamos hacer ranking por variedad. Por ejemplo, para el caso del fósforo, la variedad DIN presenta mayores concentraciones que Regina y que Switzer. Entonces nosotros podríamos comparar en nuestro huerto, si es que tenemos estas variedades, si tenemos Regina, Switzer, Cordia, ¿cierto? Lápiz, etcétera, si se está cumpliendo este ranking o no. Y si no se cumple, significa que tenemos un problema en el manejo nutricional que tenemos que resolver, porque este estudio poblacional, que es una descripción, nos está indicando que hay variedades que en general presentan mayor concentración de un elemento respecto de otras variedades. Bueno, en términos de aplicaciones foliares de nutrientes y bioestimulantes, como programa general, ¿cierto? Esto no es todo lo que hay que hacer, pero es lo que nosotros deberíamos al menos realizar en nuestro huerto de cerezo, es lo siguiente. En floración, aplicar calcio para la visión celular, zinc como activador auxínico y boro para el crecimiento del tubo polínico. Luego, de inicio de cuaja, hay que repetir las aplicaciones porque los elementos se van consumiendo, se van diluyendo, ¿cierto? Y requerimos aplicar nuevamente para que incremente la concentración parcial de los elementos y se genere la reacción que estamos buscando. Regularmente en esta mezcla uno sugiere que no se mezcle el calcio con el boro, podríamos aplicar zinc y boro juntos, ¿cierto? Calcio y zinc juntos, pero si vamos a aplicar calcio con boro, la única alternativa es que usemos complejos. Si el producto viene formulado como un complejo, que expone una molécula carbonada, que expone cargas positivas y negativas, va a tener en un sitio ligado al calcio y en otro sitio al boro, y por lo tanto la molécula es soluble en agua, va a ingresar al tejido vegetal y dentro del tejido vegetal se van a liberar los elementos y cada uno va a seguir su propio ciclo metabólico. Entonces, en ese caso sería posible aplicarlos juntos. En crecimiento de frutos, aplicamos aminoácidos para potenciar la fotosíntesis y por lo tanto la ganancia de carbono y el llenado del fruto, calcio para la estructura de los tejidos, membrana plasmática principalmente y pared celular, potasio para el movimiento de azúcares y silicio que es inductor de respuestas metabólicas frente a condiciones de estrés. Este silicio lo tenemos que aplicar desde 4 semanas previo a la cosecha con frecuencia semanal. ¿Ya? Hay bastantes productos en el mercado, ¿cierto? Nosotros hemos realizado trabajos con aplicaciones de silicio, ¿cierto? En cerezos y en arándanos con bastante buen resultado. En el caso de nuestros ensayos, estuvimos trabajando con el producto de Compo, el producto Botánica Silicio, que nos dio excelentes resultados realizando este plan de 4 aplicaciones con frecuencia semanal desde 4 semanas antes de iniciar la cosecha hasta inicio de cosecha. Bueno, previo a la cosecha, silicio, potasio para el llenado de fruto y calcio y boro para la estructura de membranas plasmáticas y paredes celulares. Y en post cosecha aplicamos aminoácidos y algas para aumentar fotosíntesis y aumentar la capacidad de producción de carbohidratos y acumulación de reservas por parte de la planta, y nitrógeno y magnesio también para potenciar la actividad de clorofila y de intercambio gaseoso. Bueno, en periodo de regulación de reservas, zinc y boro, y en algunos casos, cuando a los huertos les cuesta entrar en receso, a la aplicación de boro le sumamos molibdeno para de esta forma estar induciendo una más rápida reducción del nitrógeno presente en las vacuolas, que se transforme luego en nitrógeno amídico y que se mueva vía floema hacia los sitios de reserva. Entonces, de esta forma estaríamos ayudando a que nuestro huerto entre antes en receso, y insisto, es una práctica que se emplea, la aplicación de boro y de molibdeno foliar, cuando a los huertos les cuesta mucho entrar en receso. Para condiciones de estrés, si el estrés es suave, se aplican aminoácidos, si el estrés es fuerte, se aplican algas que tienen mayor efecto hormonal. Y para las condiciones principalmente desde la octava región de Chile hacia el sur, cuando tenemos primaveras lluviosas, sobre todo en el mes de noviembre, el suelo se enfría y está húmedo y eso afecta la actividad de las raíces. Vía foliar se aplica una mezcla que se compone principalmente de magnesio, en menor concentración hierro, menor concentración manganeso, menor concentración zinc, y esto permite que la planta ocupe de mejor forma la luz, porque hace trabajar el transporte electrónico a nivel de fotosistema 2 y fotosistema 1, eso activa la planta y también va generando incremento de potencial osmótico y permite que la raíz vaya absorbiendo agua y comience a iniciar su actividad y comience a recuperar su normalidad. Bueno, ya dicho esto, y quizás me excedí un poquito en el tiempo, doy gracias por su atención, ¿cierto? Y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias.